larga. Perdóname, Jennifer, como que te estaba a lo mejor confundiendo con alguien más, pero tú eres de la maestría, ¿verdad? Jennifer. Sí, soy de la Ah, maestría. ok, perdóname, no te había identificado bien. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver el tema de selección por atributos, por localización, el summarize y el spatial join. Creo que lo que nos dé tiempo de, bueno, la idea es que voy a ir haciendo los procedimientos y se los voy a explicar y en la parte de la práctica, pues ya nada más ustedes, creo que ahora va a ser un PDF lo que les voy a mandar y entonces, o sea, si les digo, hagan la selección por atributos de los municipios, por ejemplo, que tengan más de 2.500 habitantes o que tengan esta característica o esta cualidad, ustedes ya, pues ya van a saber cómo hacerlo porque en estas 2 horas que vamos a estar aquí les voy a explicar pues cuál es el procedimiento. Ok, entonces vamos a ver la selección por atributos, por localización, el summarize. No sé si nos va a dar tiempo del spatial join y el 3D view, pues si no lo grabo y ustedes lo hacen en el resto de las horas que tenemos programadas. Ok, entonces para esto voy a buscar y descargar el índice de marginación por colonia de CONAPO 2020. Les decía en las sesiones pasadas que en el marco geoestadístico nacional, las unidades territoriales que Ya tenemos son, regresó. Voy a seguir. sí, es muy bien, Sebastián. Qué bueno que ya regresaste. Em, Les decía que en el marco geoestadístico nacional, las unidades territoriales que tenemos son, pues, obviamente el país, los estados o entidades federativas, los municipios, las localidades, las AGEPs y las manzanas. La unidad territorial que no vamos a tener va a ser la de colonia, porque oficialmente para el INEGI no hay una delimitación de colonias. Lo que nosotros tenemos que hacer en esos casos es adoptar una delimitación y hacer la sumatoria de las manzanas que integran a esa colonia. Eh, en este caso, como no tiene mucho tiempo que se publicó, el 4 de octubre, hace 10 días, que se publicó un producto de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, que es el índice y el grado de marginación a partir de datos censales 2020, pero pues la novedad ahora es que lo hicieron también por colonia, ¿no? Pero cabe mencionar o cabe decir que recordemos que esta no es una delimitación oficial, digamos, ¿no? Es una delimitación que ellos adoptaron a lo mejor del INE o de cualquier otra institución, pero oficialmente no hay colonias, ¿no? Lo más cercano que tendríamos que hacer es que a lo mejor un municipio tenga su delimitación de colonias, nosotros lo adoptamos y esa delimitación no necesariamente va a ser la misma del INE ni la de eh, Correos de México o cualquier otra institución que tenga su delimitación de colonias. Entonces, en esta página de CONAPO vamos a encontrar, les decía, a partir de los datos censales del 2020, aunque ya sé que ya estamos en 2022, pero la fuente con la que ellos calcularon el índice y el grado de marginación fue con los del censo 2020. Entonces, aquí vamos a poder encontrar el índice de marginación por entidad federativa y por municipio. Aquí está por entidad federativa, por municipio, por localidad, por AGEP urbana y y este que les decía que es el nuevo, que dice cartografía digital del índice de marginación urbana por colonia. Es la primera vez que lo, este, que lo emiten. Entonces, lo que hice fue darle clic derecho y decirle guardar enlace como, y así lo vamos a descargar. Entonces ahora lo voy a guardar en mi carpeta. Aquí le decimos conservar. Y lo voy a extraer en una carpeta que se llama igual.
y MC 2020. Y aquí tengo el índice de marginación por colonia. Esto, bueno, pues es muy relevante, ¿no? Porque les decía que hasta en términos de identidad es, o sea, si a nosotros nos preguntan en qué colonia vivimos y decimos, pues, se nos puede identificar mejor a que si yo les digo que vivo en la JEP fulana y tal, pues nadie sabe en qué AGEP vive. Bueno, muy poca gente a lo mejor ha tenido como la curiosidad de saber en qué AGEP vive, ¿no? Pero en general, pues la colonia es lo que nos da más identidad. Entonces voy a agregar el shape para que empecemos a ver cómo se hacen estas operaciones. Yo lo tengo aquí. Aquí está. Es este. Y bueno, aquí tengo las colonias. Le voy a dar clic derecho y lo que les decía, que siempre que recibimos un shape, vamos a revisar dos cosas. Vamos a ver en qué proyección está y cuáles son los atributos de la tabla que tienen. Entonces le voy a dar clic derecho, Properties, y voy a ver cuáles son las propiedades que tiene. Aquí en Source me dice que la proyección en la que está es cónica con forma de Lambert y eso se confirma con las unidades que veo aquí que dice que está en metros. Ahora voy a abrir la tabla de atributos y aquí lo que tengo son las variables que utilizó CONAPO para hacer el cálculo del índice de marginación. ¿Alguien puso aquí? Ah, quizá. Ok. Sí, si quieres intentarlo, Jennifer, y si no puedes, me dices y nos vemos el lunes, ¿no? Y te ayudo. Ok, entonces les decía que Sí, gracias. aquí tenemos las colonias. ¿Cómo se lee este dato? Dice que tenemos 0 de 74,226. Eso quiere decir que a nivel nacional hay en este producto de CONAPO hay 74,226 colonias. Y luego, pues aquí tenemos el nombre de la entidad, el municipio, la localidad, dentro del contexto del Sistema Urbano Nacional, a cuál pertenece. Tenemos la población y, por ejemplo, OVHAC, si queremos saber a qué refiere esta columna, vamos a ir al diccionario de datos. Bueno, le voy a dar derecho, guardar como. Esto siempre pasa, ¿eh? O sea que vienen los nombres de las columnas y no sabemos a qué se refieren. Por eso es importante consultar el diccionario de datos, porque ahí vamos a poder ver las definiciones. Estoy descargando el diccionario, que fue esta base de datos. Lo voy a abrir en la carpeta, lo voy a extraer. Y entonces aquí tengo la base de datos por estado. Y aquí tengo una hoja dentro del libro de cálculo que se llama, una hoja de cálculo dentro del libro de Excel que se llama diccionario. Y entonces aquí nosotros vamos a poder ver a qué se refieren los títulos de los encabezados. Por ejemplo, aquí en ARC, yo quiero saber qué significa esta de OVHAC. Entonces voy al Excel y veo OVHAC. Es esta, es el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con hacinamiento. Y entonces yo puedo ver aquí que las variables que se utilizaron para el cálculo del índice y el grado de marginación fueron estas: el porcentaje de población entre 6 y 14 años que no asiste a la escuela,
el porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica, el porcentaje de educación sin derecho a bien a los servicios de salud, y las que sigue son características de las viviendas. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje. ¿Y cuál es la diferencia de este y este? Sin drenaje ni excusado. Yo creo que este está raro, ¿no? Porque dice lo mismo, viviendas sin drenaje. O sea, habrá que ir a otro documento para ver cuál es la diferencia, porque parece que es la misma. Oye, eso fue una pregunta. Mande. ¿Y ahí el drenaje lo consideran igual que el INEGI? Sí, Ok, esa es una muy buena pregunta, Laura, porque esta información, si te das cuenta, aquí dice fuente, estimaciones de CONAPO con base en el INEGI Censo de Población y Vivienda 2020. Entonces, de hecho, siempre que CONAPO hace un nuevo cálculo de marginación, lo hace con datos censales del INEGI. Entonces, seguramente que la siguiente vez que emita un producto de estos va a ser cuando se haga la encuesta intercensal 2025 y en el siguiente censo de población y vivienda que será en el año 2030. ¿No? Entonces, ahorita como que este ok, producto ok. nos va a servir hasta el 2030, hasta dentro de 10 años hasta que vuelvan a hacer el cálculo, pero sí es con información censal del INEGI del 2020. O sea, a lo mejor yo creo que yo presiento que esta primera variable es el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje y el siguiente sin excusado, yo creo. Y luego es el porcentaje de ocupantes habitadas sin agua entubada, con piso de tierra, con hacinamiento, sin refrigerador, sin internet y sin celular. Entonces, estas son las variables que utiliza CONAPO para hacer el cálculo de la marginación. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué piensan que está en porcentaje? Acuérdense que nuestra unidad territorial es colonia. De las 74,000 colonias que hay registradas en el país, hay un cálculo de grado y de índice de marginación, pero ¿por qué lo hicieron con porcentaje? Pues para que sea numérico y podamos tener el índice. ¿Por qué no el número total de ocupantes? ¿Por qué no, o sea, el valor absoluto? ¿Por qué están utilizando el valor relativo? Porque solamente es una parte proporcional del total. Exactamente. Y si cuando calculamos la parte proporcional del total, eso en otras palabras, en términos estadísticos, se llama normalizar las variables. Y al normalizar las variables, las hacemos comparables. Porque, por ejemplo, si estuviéramos comparando una colonia que está en Iztapalapa con una colonia que está en el municipio de Huachochi, en el estado de Chihuahua, pues no serían datos comparables, porque seguramente la población de la colonia en Iztapalapa va a ser más alta que la de la colonia, esta otra colonia imaginaria en el municipio de Huachochi, en el estado de Chihuahua. Cuando calculamos porcentajes, entonces hacemos comparables los datos, ¿sí? Ok, ahora lo siguiente es la diferencia entre el índice y el grado de marginación. ¿Cuál será la diferencia entre un índice y un grado? En términos, en este caso, de marginación. ¿O por qué hacer la diferencia entre índice y grado? ¿No? Igual, como comentaba Leonel y tú, Soco, para poder estandarizar los datos, el índice, no lo sé si está en una escala de 1 a 100 o de 0 a 1, y el grado de marginación son las clases que se dan. Exactamente. Muy bien. Ay, entonces, vamos a la tabla y vamos a ver lo que nos dijo. Eso fue Miguel, ¿verdad? Muy bien, Miguel. Aquí está el índice que va entre 0 y 1. Y aquí tenemos el grado. Entonces voy a ordenar de manera ascendente el índice
A ver, déjeme tantito. Déjeme cerrarlo. Administrar notificaciones. Ok, creo que ya. Entonces, lo ordené de manera ascendente. El primer valor es 0.30 y es el valor numérico, y la etiqueta que le corresponde al grado es muy alto. Es decir, aquellos valores que están más cerca del 1, ¿o es al revés? Sí. No, del 1 son los valores muy bajos y aquellos que están más cerca del 1 son los valores muy altos. Entonces, yo tengo aquí esta colonia que, bueno, que además está clasificada como un fraccionamiento que está en Matamoros y tiene un grado de marginación muy alto y tiene un valor de 0.3. Pero cuando nosotros hacemos los intervalos de clase, que yo creo que eso ya, si vieron el mapa del método de representación de coropletas de la práctica pasada, se dieron cuenta que hay diferentes maneras de construir los intervalos de clase, y cuando yo construyo los intervalos de clase, le puedo asignar una etiqueta a decir, entre este rango, entre este valor y este valor, va a ser muy bajo, bajo, alto, muy alto o lo que sea, ¿no? Entonces, la diferencia entre el índice y el grado es que el índice es el valor numérico y el grado, pues, es una etiqueta donde yo agrupé a un subconjunto de valores y les puse una etiqueta. Entonces, esa es la diferencia, y aquí tengo la clasificación de las colonias, que pueden ser fraccionamientos, barrios, colonias, pueblos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver el tema que corresponde hoy, que es el de la consulta por atributos, por localización y el summarize. Por ejemplo, si yo quisiera saber aquí de estas 74,226 colonias, cuántas son secciones, cuántos son barrios, cuántos son pueblos, cuántos son fraccionamientos, etcétera, voy a utilizar la función de summarize. Entonces, le voy a dar un clic aquí donde dice clasificación y le voy a decir summarize. De esta forma, de los 74,000 registros, me va a hacer un resumen y me va a decir cuántas veces se repite cada uno. Esa es la función, o ese es el objetivo del summarize. Ok, entonces lo tengo aquí. Le voy a dar clic derecho, Open. Y aquí me dice cuántas veces se repite, ¿no? Por ejemplo, zona federal tengo 7. La privada tengo 23. Pueblo tengo 1,688. Ahora, si yo quisiera saber cuáles son los que más se repiten de manera descendente, le voy a dar clic derecho aquí y le voy a decir Sort Descending, es decir, que me los ordene de mayor a menor. Entonces, aquí me dice que colonias tengo 34,519, fraccionamientos tengo 20,862, barrios 7,147, unidad habitacional 1,962, y así, ¿no? De manera descendente, hasta llegar a un registro que tiene aquí el atributo de puerto y tiene un valor, ¿no? Zona federal tengo 7, rancherías tengo 8, zonas industriales 8, corredor industrial y así, ¿no? Entonces, para eso me sirve la función del summarize, para hacer un resumen de los datos. Entonces, si yo sumara todos estos valores, 34,000 más 20,000 más 7,000 más bla, 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 así hasta el final, ¿cuánto tendría que tener si yo sumara todos estos? No, a lo mejor no el valor exacto, pero más o menos cuántos tendría que tener. ¿No se acuerdan? No. Pues el total de la otra tabla, pero no me acuerdo. Ajá, los 74,000, ¿no? Más o menos. Sí, ya sé que no, pero sí saben por qué, ¿no? Porque esta es la desagregación de la otra tablota, este es el resumen. Tengo 38 posibilidades y cada una me representa un valor dentro de la tabla general. Entonces, de ahí viene este 74,000. Ahora, si yo quisiera saber cuánta gente vive por
por grado de marginación. Es decir, yo tengo un total de, no sé, 124 millones de habitantes en el país, pero yo quisiera saber por grado de marginación cuánta gente vive en grado de marginación muy alto, medio, bajo, muy bajo. Fíjense, ahora le voy a dar clic derecho aquí donde dice grado de marginación. Le voy a decir Sumarais, pero además le voy a decir que me sume la población total. Entonces tengo una columna que se llama PopTot y le voy a decir que me calcule el mínimo, el máximo, el promedio y la sumatoria. Y le voy a decir OK. Y fíjense, de esta tablota de los 74,000 y tantos registros, me hizo este resumen. Y entonces ahora fíjense, aquí tengo el grado de marginación alto, bajo, medio, muy alto y muy bajo. Y este count dice que es el número de colonias que tienen esta etiqueta, porque digo colonias porque acuérdense que estamos trabajando, lo que descargamos de la página de CONAPO fue a nivel de colonias. Entonces, por grado de marginación, este sería el número de colonias o de unidades territoriales que tienen una etiqueta de marginación alta. Tengo una población mínima de 20, una población máxima de 76,957. En promedio, en estas colonias que tienen esta etiqueta de alto, tienen 1,101 habitantes y tienen una población total eh, de 13 millones. ¿No? 13 millones de habitantes en el país viven en una condición de marginación alta. Yo podría igual esto ordenarlo de manera descendente. De manera descendente. Ahí está. Entonces, la mayoría de la población estaría en un grado de marginación bajo. Tendríamos una población total de 31 millones. En promedio, 1,522 personas habitan en esas colonias con un valor máximo de 92,000 y un valor mínimo de 20. ¿No? Entonces, y de las 74,000 colonias, en 20,495 casos tendrían esta etiqueta. ¿Sí? Entonces ya vamos dimensionando la importancia que tiene este comando del Sumarais. Sí. Está padre, ¿no? Bueno, yo soy fan del Sumarais porque, o sea, como que de entrada nos da un muy buen panorama de lo que pasa, o sea, de pasar de esta vista de 74,000 registros a la otra tablita resumen, donde ya nos da un poco de más información. Y ahora, pues claro que podríamos ver a detalle, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas colonias hay por entidad federativa, le voy a dar clic derecho en donde dice nombre de la entidad y le voy a decir Sumarais. Y ahora le voy a decir, OK. Nada más quiero que me diga el número de colonias por entidad federativa. Es esta tabla. Le voy a decir Open y entonces de las 74,000 registros, ahora tengo esta tabla con 32 registros porque lo hice por nombre de entidad federativa. Y entonces ahora sé que en el estado de Aguascalientes hay 844 colonias, en Baja California hay 1,963 y así en cada uno de los estados. Yo igual le puedo dar clic derecho y ordenarlo de manera ascendente o descendente y aquí, bueno, vería que el estado que tiene más colonias es el estado de Veracruz, tiene un registro de 5,533 colonias, seguido del estado de México con 4,934 y en el último lugar estaría Yucatán, que tiene 540 colonias, ¿sí? Ahora, si yo quisiera saber agregarle aquí el dato del número de población por además del número de colonias, tener el dato agregado de población. Si se acuerdan, voy a regresar a la tabla de atributos, a la general, le voy a poner el nombre de la entidad, le voy a decir Sumarais, pero ahora le voy a decir que me agregue el atributo de la población total y que me diga la sumatoria.
¿Sí va quedando claro este tema del sumarize? Para que Sí. Sí. está bueno, ¿no? Fíjense. Ahora aquí yo veo que tengo el estado de Aguascalientes con 844 colonias, pero también me dice el número de población que tiene esa entidad federativa con este número de colonias. Ahora vamos a empezar a hacer cosas un poco, bueno, vamos a empezar con cosas sencillas y después vamos a ir aumentando bueno, esto se puede ir aumentando en complejidad. Vamos a pedirle que nos seleccione, por ejemplo, si quisiéramos solamente las colonias que están en un municipio, en el municipio de Toluca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, le voy a decir, bueno, voy a ir a esta opción que dice selección por atributos. Y fíjense, tengo los encabezados de las columnas, los voy a tener aquí, ¿no? Entonces tengo el FID, que es este FID, Object ID, que es este Object ID, y luego tengo la clave de la colonia, que es esta clave de colonia, ID colonia, ID colonia, colonia, colonia. Luego tengo el código postal con código postal, CVENT, que es este CVENT, y así sucesivamente, ¿no? El punto, lo que les quiero decir es que los encabezados de estas columnas van a estar aquí. Y luego tengo aquí algo que dice método, que tengo varias opciones, que dice crear una nueva selección, agregar a la selección que tengo actualmente, es decir, hacer una selección de la selección. Y luego dice que remover de la selección actual y seleccionar de la selección. Vamos a ir viendo a qué se refiere. Vamos a primero vamos a hacer una nueva selección, porque ahorita no tenemos nada seleccionado. Si yo tuviera algo seleccionado, aquí me diría cuántos objetos tengo seleccionados del total, pero dice que en este momento tengo 0 porque no tengo ningún objeto seleccionado. Y ahora le voy a decir entonces que aquí en nombre de la entidad le voy a dar doble clic y me lo pasó de este lado. Y entonces, ¿cómo leería esto? Dice que seleccione de la tabla que se llama colonias-IMC 2020, ¿dónde? Y aquí es la condición que se tiene que cumplir. Nombre de la entidad. Le voy a dar aquí en nom-ent y le voy a decir get unique value para que me diga todos los posibles valores que tengo en esa columna, en la columna que se llama nom-ent. Entonces aquí tengo todas las posibilidades, tengo desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Ahora, para construir la consulta, que me seleccione de esta tabla donde nombre de la entidad sea igual a Yucatán, por ejemplo. Entonces, le voy a decir que de las 74,000 registros, que me seleccione solamente aquellos que en la columna que se llama nombre de la entidad sea igual a Yucatán. Le voy a decir apply. Y entonces fíjense que aquí me cambió algo. Ahora aquí dice 540 de 74,000. Esto quiere decir que en 540 del total de los elementos que existen en la tabla, cumple con la condición que en la columna nom-ent sea igual a Yucatán. Ahora, ¿cómo los veo? ¿Cómo los identifico? Pues me puedo ir así bajando y van a ser estos que van a estar seleccionados en color cian. Si los quiero ver todos juntos, me voy a ir a esta vista que dice que me muestre solamente a aquellos renglones seleccionados. Le voy a dar un clic aquí y me va a mostrar solamente los que cumplen con la condición de que en nombre de la entidad tenga Yucatán. Ahora, voy a volver a abrir la selección por atributos y le voy a decir no que me cree una nueva selección, sino que me haga una selección una selección de la selección. Es decir, dentro de estas posibilidades que tengo, le voy a decir que me busque las colonias que estén en el municipio de Mérida. Entonces me voy a ir a Moon, le voy a decir get unique value. No. Es que es nom moon. Nom moon. Nom moon, que sería el nombre del municipio,
get unique value, y ahora me va a poner una lista de todos aquellos que están registrados en nombre del municipio. Si yo ya tengo una idea de lo que estoy buscando, que son los de Mérida, porque lleva acento, ¿ah? Mérida. Ok. Ahora le voy a decir que de nom-mun igual a Mérida. Pero ahora le dije que me haga una selección de la selección actual. Y fíjense, ahorita tengo 540 registros. Le voy a decir apply. Y ahora me lo redujo a 345. Esto quiere decir que solamente me va a seleccionar los que en el nombre del municipio tengan la condición de que diga Mérida en el nombre del municipio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, Muchas gracias. Lo que vamos a hacer bueno, lo que les voy a mandar en la práctica es que les voy a mandar así una tabla con muchos registros y para que ustedes vayan jugando a hacer estas consultas, ¿no? Como esto que estamos haciendo de la selección, de aquellos que, por ejemplo, ahora quisiera, es como la teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan que teníamos dos conjuntos y cuando hacemos operaciones de unión, de intersección, etcétera, nos dice, por ejemplo, cuando hacemos una unión, utilizamos el operador lógico de AND o en español y, es decir, que cumpla una condición de este subconjunto y una condición de este subconjunto. Lo que queda en medio es lo que cumple ambas condiciones. Cuando hacemos eso fue con la unión. Cuando hacemos con la intersección es cuando utilizamos el operador lógico de OR o de O, es decir, que cumpla esta condición o esta condición. Por ejemplo, le voy a decir que me seleccione, le voy a decir que me haga una nueva consulta y que me seleccione todas aquellas colonias que están o en el Estado de México o que están en el Estado o en Ciudad de México. Entonces, me voy a ir donde dice en nom-end, le voy a decir get unique values y entonces nom-end igual a Ciudad de México or nom-end igual a Estado de México. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto se leería así. Selecciona de esta tabla donde se cumpla esta condición. La condición es que en el nombre de la entidad sea igual a Ciudad de México o que el nombre de la entidad sea igual a México. Lo que esto me está dando es la unión de estos dos subconjuntos. Le voy a decir apply. Y entonces, si se dan cuenta, me hizo una selección. Tenía 358 porque eran las 358 colonias que cumplían la condición de que estuvieran en el municipio de Mérida. En este momento me está mostrando las 7,177 colonias que están tanto en el Estado de México como en Ciudad de México. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Pues si se dan cuenta aquí en nom-end dice México y Ciudad de México. Visualmente en el mapa, ¿eso cómo se ve? Lo podría hacer de dos formas. Le dan un clic aquí donde dice Zoom to Selected y esto quiere decir que nos va a llevar a mostrar en el mapa solamente con los polígonos que cumplen esta condición, o bien yo podría cerrar la tabla y podría ver aquí visualmente dónde están estas colonias, ¿no? Que estas serían las del Estado de México y las de Ciudad de México. Ok. Entonces, ¿qué más? Es que se me va se me fue la onda. Estábamos en el selección por localización. Vamos a hacerlo por localización. Bueno, ya hasta aquí más o menos esto fue el summarize, la selección por atributos, que en realidad esto podría ser mucho más complejo, ¿no? En la selección por atributos nosotros podemos hacer estas operaciones de consulta con estos operadores lógicos, pero también con estos operadores. Podríamos preguntar a aquellas colonias que tengan una población mayor o igual que
que un valor determinado, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice, para que no parezca que esto está truqueado, para que se note que estamos en vivo, por ejemplo, ¿qué consulta se les ocurre que podríamos hacer con el dato de población total? Por ejemplo, aquellas colonias que tengan una población, pues no se puede ser mayor de 2.500 habitantes o mayor que 50.000, ¿no? Aquí tenemos el valor máximo, es para una colonia en Ciudad Nezahualcóyotl que se llama Benito Juárez. Y esta localidad tiene una población de 194.313. Esto quiere decir que es la colonia que tiene el registro de población más alto en el país. Y bueno, aquí podríamos ver el resto del comportamiento de las variables y tiene un grado de marginación medio, ¿no? Entonces podríamos empezar a hacer, pues ya un montón como de jugar con las variables, ¿no? De decir, primero dime todas las colonias que tienen un grado de marginación muy alto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces voy a construirlo desde selección por atributos y le voy a decir que en grado de marginación me diga todas aquellas que tienen la etiqueta de muy alto. Entonces me voy a ir aquí a donde dice GM, es decir, grado de marginación, Get Unique Values, y entonces le voy a decir grado de marginación igual a muy alto. Ahorita fíjense que tengo 0 seleccionados de 74,000. Le digo Apply. Y entonces ahora me dice que tengo 7,876 colonias que van a tener la etiqueta de muy alto. Ok, y si yo quisiera saber de en qué estados están las colonias estas con la etiqueta muy alto, le voy a dar un clic derecho en nombre de la entidad y le voy a decir summarize. Fíjense, son 7,800, lo voy a anotar aquí en algún lado para tenerlo, 7,876. Me pregunta si lo quiero agregar a la tabla le digo que sí. Digo a la vista, perdón. Es esta última. Y fíjense, ahora, si yo sumara todos estos valores, tendría que tener el valor de 7,876. Pero ¿esto qué me quiere decir? Que aquí solamente me está representando aquellas colonias que en el grado de marginación tienen la etiqueta de muy alto. Entonces vemos que Oaxaca es el estado que tiene más colonias en esa condición de muy alto, después Chiapas, Guerrero, Puebla, así hasta Aguascalientes, que solamente tiene 2 colonias en esta condición de grado de marginación muy alto. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí va quedando claro este tema de la consulta por atributos y el Sí, summarize, ¿sí? sí. Sí, Muy bien. sí. Pues en realidad esta primera parte de la sesión es para ver cómo se construye la consulta y ya la práctica ustedes van a hacer pues mucho más ejercicios, pero en ese momento me interesara que se notara cuál es la importancia que tiene este tipo de herramientas, porque lo que sigue ahora es este tema del spatial join, ¿no? Que es muy importante. Ok, entonces pues no había apagado las notificaciones. Pues sí. Ok. Ok. Por localización. Sí, es súper importante por localización. Voy a agregar una capa de estados, ¿no? Entonces voy a poner los estados
¿sí? Y entonces voy a poner aquí los estados. Y por ejemplo, si yo estuviera interesada en seleccionar solo las colonias del Estado de México, ¿no? Ah, bueno, de todas estas consultas que hemos estado haciendo hasta ahora, por ejemplo, ahorita tengo seleccionadas las colonias que tienen un grado de marginación muy alto. Si yo quisiera generar un shape solamente con esta consulta, lo que tengo que hacer es dar clic derecho y decir Data, Export Data. Y entonces yo podría aquí ponerle otro nombre que fuera, por ejemplo, colonias con grado de marginación muy alto. Le digo OK. Me pregunta si lo quiero agregar a la vista, le digo que sí. Y entonces yo voy a tener aquí, pues esta sería voy a deseleccionar, voy a limpiar la selección con esta opción que dice Clear Selección y así me los deselecciona, ¿no? Yo podría tener mi capa esta que fuera solamente de colonias con un grado de marginación muy alto, ¿no? Entonces yo podría estar así generando a partir de las consultas que yo haga en la tabla, yo podría generar nuevos shapes. Ahora, fíjense, voy a seleccionar, por ejemplo, con este icono de seleccionar elementos, voy a seleccionar el límite del Estado de México. Ahora, si yo quisiera seleccionar aquellas colonias que están dentro del Estado de México, lo haría de dos formas. Uno, desde la tabla de atributos o dos, una selección por localización. Entonces, por ejemplo, me voy aquí al menú que dice selección y tengo esta opción que dice selección por atributos, que es la misma que ya hemos estado viendo hasta ahora, y la otra es la selección por localización. Voy a abrir esta selección por localización. ¿Y cómo lo vamos a leer? Dice, aquí tengo otra vez el método de selección, que serían como los mismos que ya habíamos visto en la tabla de atributos. Y ahora me dice que a partir de ¿cuál es la capa objetivo de la que quiero seleccionar? En este caso es la que se llama Colonias IMC 2020, ¿no? Entonces voy a darle un clic aquí y me dice que cuál es la otra capa a partir de la que quiero hacer la consulta, que en este caso sería la de estados. Entonces voy a seleccionar la de estados y le voy a decir que use solamente los elementos que tengo seleccionados, que en este caso sería el que está aquí en color cian, que es el Estado de México, y le voy a decir Apply. Y entonces me va a seleccionar solamente las colonias que a partir de cuál capa, de origen, que es la de estados, y le dije que me seleccionara solamente de la que tenía seleccionada, que era el Estado de México el que tenía seleccionado, y de esta forma, ¿y cuál es el método? Aquí tengo muchas opciones. En este caso es el que intersecta, ¿no? Con entre estas dos capas, cuáles son los elementos que se intersectan, y entonces le digo apply y solamente me va a seleccionar los que están dentro del Estado de México. Yo podría decirle, además, aplicar esta opción, que me busque las colonias que están en un radio a partir de este límite de estado, por ejemplo, en este caso son 30,000 metros, ¿no? Sí, 30,000 metros. Pero podría decirle que fueran 5 kilómetros. Le digo apply. Y entonces, a partir del límite del Estado de México, me va a ampliar una zona de influencia de 5 kilómetros y me va a seleccionar todas las colonias que están en ese radio, o sea, que están incluidas en el Estado de México y 5 kilómetros más hacia afuera. Y después podríamos, bueno, ya imaginando, podríamos de esas colonias, ¿qué grado de marginación tienen? Exactamente, exactamente. Es que esto se va así como complejizando, ¿no? Okay. En realidad, en estos cursos,
hay como momentos de los cursos de cartografía y SIG donde te enseñan a hacer procedimientos. Entonces, como siempre es así, como te vas a esta opción y le das clic aquí, luego clic acá, bla, bla, ¿no? Y ya es como te aprendes el camino. Pero en este momento es como dar herramientas así, que hasta parecieran como que no tienen que ver una con la otra, pero en realidad estas herramientas o estos pasitos después nos van a servir para resolver problemas y problemas que pueden ser mucho más complejos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, por ejemplo, yo aquí me incluyó en esta búsqueda lo que les decía, a partir de este límite del estado, 5 kilómetros más, yo podría ahora entrar a la tabla de atributos y hacer operaciones y saber cuántas colonias están en ese estado y de qué grado de marginación, cuánta gente vive ahí y podría ver el resto de otras variables que no hemos pelado, bueno, que yo no he pelado hasta ahora, eran el población en condición de analfabetismo, sin derecho a biencia, en viviendas, qué porcentaje de población está en viviendas sin excusado, sin con un grado de hacinamiento, etcétera, con refrigerador, con internet, con celular, ¿no? Entonces, ya podría yo empezar a hacer consultas mucho más complejas. El punto en este momento es, y además es como con el tiempo tan corto que tenemos en las sesiones, es más informativo de que sepan que se pueden hacer este tipo de consultas, tanto a nivel de atributos en la tabla como por localización. ¿Y por qué es importante el tema de la localización? Porque uno aquí en la tabla puede ver cosas, ¿no? De qué clasificación son las colonias, en qué estado están, en qué sistema, bueno, sí, en qué unidad territorial del sistema urbano nacional están, pero hacer estas operaciones espacialmente de decirle, pues, porque además ahora aquí tocó colonias no solamente del Estado de México, sino como amplié el radio de búsqueda de 5 kilómetros, pues ya me incluyó a colonias que están en el Estado de México, que están en otros estados, ¿no? Entonces, a partir de esto, se pueden hacer localizaciones o búsquedas un poco más complejas que en realidad les digo, este es el objetivo, ¿no? Como saber que Sí. existen Oye, estas pero dos una opciones. pregunta, perdón. Ajá, sí, dime. Cuando yo hago una nueva búsqueda tengo que guardarla, ¿verdad? Porque ahorita ese colonias estaba IMC se queda con los datos anteriores. Si yo hacer Exactamente. esta búsqueda la tengo. ¿Y las tablas que generas, esas también se guardan automáticamente o todas las búsquedas que hice desaparecen? Esta es mira, por ejemplo, yo aquí tengo direccionado como lo último que yo estuve trabajando, direccioné lo que yo estaba guardando en esta carpeta que se llama índice de participación, que es algo lo que yo estuve trabajando y ahí le dije que fuera guardando mis tablas. Si tú quisieras ir guardando tus tablas, también tendrías que decirle una ruta donde te las vaya guardando o guardas el proyecto o ya que tienes una tabla que dices, sabes que esta sí me interesa quedármela, la abres y le dices export y la guardas en una carpeta y en un lugar donde tú sepas. Incluso la podrías ahora llevar a Excel y darle algún tratamiento fuera en Excel, calcular un porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces ya la podrías sacar. Esta es una opción. Ok. La otra cosa que podemos hacer es ir trabajando por no generando, imagínate ir generando shape por cada consulta, pues parece como un poco una locura porque nos llenaríamos de shapes. Lo que yo les recomiendo es que si les interesa alguna, después de hacer una serie de consultas y te interesa, digamos, marcar las colonias con estas dices, ¿sabes qué? Esas me interesan, pero no quiero generar un shape. Entonces lo que hacemos es en la tabla de atributos agregamos una nueva columna, por ejemplo, nos vamos aquí donde dice Add Field y le queremos decir como, pues que esta es la selección, la chida, ¿no? No sé si fuera, sí, voy a llamarlo selección. Y le digo que va a ser de tipo texto. Lo que estoy haciendo es agregar una nueva columna que se va a llamar selección, que va a ser de tipo texto, que va a tener 50 caracteres. Y entonces aquí al final me agregó esta columna que yo acabo de crear que se llama selección. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir Field Calculator. Y aquí le voy a decir seleccionadas.
lo escribí entre comillas porque es un texto. Entonces le voy a decir, ok, entonces todas las que están marcadas, ahora les puse esta etiqueta de seleccionadas. O les puede poner prioridad 1. Yo puedo hacer una siguiente consulta y ponerles prioridad 2. Puedo seguir haciendo consultas y decirle prioridad 3. Y luego al final puedo hacer una sumatoria y decir cuántas son seleccionadas de prioridad 1, cuántas son seleccionadas de prioridad 2, cuántas son seleccionadas de prioridad 3 y Y eso hacer me mis permite sumarays y que esas cosas. cuando ya quite la de selección, pues ya Exactamente. las tenga. Ok. ¿Sí? Entonces yo, bueno, como a mí no me gusta estar generando shapes como a cada rato, me gusta trabajar más en el nivel de atributos. Por ejemplo, ahorita un ejemplo de unos alumnos que están haciendo su proyecto terminal de los comercios y servicios que operaron antes, durante y después de la pandemia alrededor del Parque de la Mexicana en Santa Fe, ¿no? Entonces lo hicieron con el DNUE. Descargaron el DNUE antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces, hasta ahorita están comparando cuáles de estos, por ejemplo, cuántos restaurantes se mantuvieron en el tiempo. Y entonces lo están analizando en 3 regiones. En la parte como cercana del Parque de la Mexicana, otras secciones en el Centro Comercial Santa Fe y otra en el sector del Hospital ABC. Entonces yo les recomendé, por ejemplo, que no lo separaran en 3 shapes, sino que a los puntos que están en la zona de la Mexicana, que abrieran una columna y que pusieran como zona de estudio o una columna así como de ese tipo y que a los puntos que están cerca de la Mexicana, que los llamen la Mexicana, a los puntos que están cerca del centro comercial, y a los que están cerca del ABC, que les pongan Hospital ABC, ¿no? Entonces, de esta forma, ellos pueden hacer estas consultas, pueden hacer operaciones, pueden hacer cosas, pero todo en el nivel de la tabla de atributos. Parece que ese es un buen ejemplo de en qué momento se utilizar estos atributos, que sería aquí como decirle que es una colonia, un fraccionamiento, o que es del Estado de México, de Ciudad de México, de Yucatán o del estado que sea. Nosotros trabajarlo aquí en este nivel de atributos para no estar generando tantos shapes, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o comentario, No, no, no. ¿no? Nos Yo vamos no, a- yo Socon, sí, un comentario. Fíjate, nada más en esta parte de selección por localización, ujú, habrá que tener en cuenta que dependiendo de la información que estemos utilizando, en este caso el límite estatal, sí nos va a arrojar diferentes resultados. Si estamos utilizando el límite del Estado de México, el oficial, según IGESEM, el de INEGI, o alguna otra fuente histórica que tengamos, solamente tener presente esos límites, ese elemento geográfico que estemos utilizando, ya sea una línea o el polígono, para que hagamos esta parte de la selección por localización, por la estadística, que es importante esta parte que nos estás explicando, la estadística y los elementos que arroja a partir de la selección. Y si es importante para nosotros esos números o esos elementos geográficos que arroja a nivel estatal, pues tengamos claro que los resultados van a ser diferentes. Si no tenemos el límite, entonces hagamos lo que nos has estado explicando, o sea, a partir de esta de la consulta por atributos por estado y hacer una consulta anidada para poder estar haciendo y utilizando los operadores en, or, like, like o null para poder estar generando consultas ya pues más avanzadas, pero que nos van a dar resultados con base a los criterios que nosotros vamos definiendo. exactamente. Esa me parece una muy buena precisión que hace Miguel. Y además la otra cosa es que para poder utilizar la selección por localización, las capas o los elementos que vamos a integrar en esta selección por localización tienen que compartir la localización.
Es decir, no podríamos hacer selección por localización de las colonias de Chiapas con los municipios de Baja California, ¿no? Tienen que compartir la misma localización para que podamos hacer estas consultas. Y sí, el tema de, una vez más, como les decía, que no solamente a nivel de las colonias, que incluso entre Toluca y Metepec podrían tener alguna diferencia en los límites y entonces de esta colonia a qué municipio pertenece. No solamente pasa en las colonias, también entre los estados hay todavía algunas disputas territoriales por los límites y entonces será muy delicado y será súper importante que reportemos cuál es la fuente que estamos utilizando como límite estatal, ¿no? En este caso, porque es del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI, ambas capas son no es cierto, la de colonias, no, la de colonias es la de CONAPO y la de los estados sí es la del INEGI, la del Marco Geoestadístico Nacional, pero podría no ser la misma que la de IGESEM o que la de otra fuente. Entonces, por eso es importante siempre que hacemos un mapa, poner las fuentes que utilizamos. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar este tema de la consulta y del Sumarize. Bueno, ya vimos el tema del join, ¿no? Pero podríamos hacer ahora, bueno, yo creo que lo voy a dejar, lo voy a anotar aquí. Para ahorita vamos a ver el spatial join, ¿no? Entonces, recordemos en la práctica de join, de lo que se trató es de traer datos externos, por ejemplo, de un censo, de una encuesta, etcétera, que tenemos guardado en un formato de Excel y lo queremos espacializar, queremos hacer una representación espacial o un mapa de esa variable y entonces lo traemos a partir de algo que llamamos campo llave, que generalmente dijimos que es la clave de geoestadística del Marco Geoestadístico Nacional, ¿no? En la práctica descargamos una tabla de población, del censo de población a nivel estatal y con la columna que se llama CBGeo, a partir de esa columna pudimos hacer el join. Ahora, hay otro tipo de join que es el spatial join. La diferencia entre el join, que fue datos tabulares a un shape, en este caso es de shape a shape, es decir, vamos a asignar atributos de un shape a otro shape y la condición, en este caso no va a ser que tenga un campo llave, la condición para que podamos hacer un spatial join es que compartan ubicación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, vamos a esta sección de Toluca, voy a agregar el shape de manzanas, que sería este. No, este no, espérame. Voy a apagar este lo voy a subir y le voy a poner aquí los límites en color rojo. Fíjense, por ejemplo, me voy a acercar aquí. Aquí está. Lo que tengo de fondo son las manzanas y lo que tengo arriba en color rojo serían las colonias. Entonces, si yo quisiera saber, si yo quisiera asignar una etiqueta a las manzanas que están dentro de esta colonia, que vamos a empezar a hablar, vamos a ponerle un nombre. Esta colonia muy grande se llama Santana Tlapaltitlán. Santana. Y si yo quisiera asignarle el atributo de la colonia a estas manzanas que están dentro, lo haría con un spatial join. Y la condición para poder hacer spatial join es que compartan la ubicación. ¿Se acuerdan que dijimos que el Marco Geoestadístico Nacional
no tiene, no hay, en el marco geoestadístico nacional no hay colonias, ¿no? Entonces, si yo abro los atributos de esta capa de las manzanas, yo solamente tendría esto, miren. Tendría, de esta manzana, por ejemplo, podría saber cuál es su clave. Esta es su clave geográfica. Está en el estado 15, en el municipio 106, en la localidad 0086, en esta JEP y en esta manzana. Es una manzana que está en el ámbito urbano y es de tipo económica. Yo podría darle un clic a esta otra manzana. Ay, ahí está. Y ya no fue la clave esta, sino esta es la clave, la que termina en 022, y así cada una de las manzanas tendrá una clave, pero si se dan cuenta no dice a qué colonia pertenece, ¿sí? Entonces vamos a ver el procedimiento para asignar los atributos o las características a estos polígonos más pequeños de un polígono más grande. Entonces, para eso vamos a utilizar la función de convertir estos polígonos de manzanas en centroides. ¿Alguien sabe en términos geométricos qué es un centroide? Yo sé que sí. Yo sé que Laura sí sabe, por ejemplo. Y Sebastián podría saber. Pues es el punto, es que no sé cómo explicarlo. Es Yo el tampoco. punto, el que, híjole, es que geométricamente, pues el punto medio del predio, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sí, trazamos los extremos. Esto que estoy haciendo yo aquí en los extremos del polígono. O sea, obviamente con mejor pulso, ¿verdad? Y luego intersectamos estas líneas. Aquí. Y aquí. Y donde intersectan estaría el centroide de este polígono. ¿Sí? Entonces hay una función para convertir de polígonos a centroides, para que nos calcule el centro, de cada una de estas manzanas que nos calcule el centroide. ¿Y por qué vamos a pedirle que nos calcule centroides? Porque, espérenme, déjenme borrar esto. Borrar todos los dibujos. Ok, fíjense. Seguramente habrá colonias. Habrá, como les decía, como los límites de las colonias no están de acuerdo con o sea, no es algo oficial del INEGI. Fíjense, por ejemplo, aquí, en esta colonia chiquitita. No se acerca. Fíjense. Fíjense cómo aquí este límite de la colonia pasa por arriba de estas manzanas. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Esta manzana la pondrían en esta colonia o en esta colonia? ¿En la de arriba o en la de abajo? Pues en la de abajo. En la de abajo, porque proporcionalmente tiene más superficie en esta colonia que en esta colonia, ¿sí? Entonces, si yo hago la operación del spatial join, es decir, que le asigne los atributos de los polígonos grandotes a los polígonos chiquitos, o sea, de los polígonos de las colonias a los polígonos de las manzanas, pues aquí el programa no sabría qué hacer y le asignaría los atributos tanto de este polígono como de este polígono. Para evitar ese error que es muy común, si se dan cuenta aquí también, esta parte, hay una partecita del polígono que está en la colonia de arriba, pero la mayoría está en el polígono de la colonia de abajo. Para evitar este error que es muy común, súper común, lo que se hace es que se convierten en estos polígonos en centroides. Y entonces a todos los centroides que caen dentro de esta colonia se le asignan los atributos que están en esta colonia y así evitamos este error.
¿Cómo se tendría que hacer? Pues tendríamos, o sea, la forma seria de hacer esto es que tendríamos que ir a campo y nosotros redibujar el polígono de la manzana, de la colonia, perdón, y entonces esta línea la tendríamos que subir y trazarla por aquí, ¿no? Tendríamos que hacer una cosa así. Este límite llevarlo aquí y trazarlo por la calle, ¿no? Y entonces encerrar completamente estas manzanas dentro de esta colonia. Pero como en la vida uno no siempre tiene tiempo de hacer las cosas seriamente, pues por eso hacemos este tipo de cosas de calcular los centroides y entonces todos los puntitos que estén dentro de esta manzana, de esta colonia, perdón, se le asignan los atributos de esta colonia. Cuando yo calcule los centroides voy a obtener una capa como esta. Entonces a todos estos puntos se les asigna los atributos o las características de esta colonia. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ujú. De acuerdo. Entonces ahora vamos a ver cómo hacerlo. Ok. Para eso vamos a abrir el Arc Toolbox, que es este. Y después vamos a ir a donde dice Data Management Tools. Luego vamos a ir a Features y vamos a ir a Feature to Point. Estamos diciendo que nos va a convertir unas entidades a puntos, que en este caso sería la de manzanas. Y entonces ahí pues se va a tardar un ratito, ¿no? Porque está ese intento de cálculo de centroide que yo hice de trazar las líneas exteriores y luego proyectar las líneas e intersectarlas, lo está haciendo para todas las manzanas del Estado de México. Por eso se va a tardar un poquito, pero no se preocupen porque ahorita lo sé. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora ven que ya convirtió este polígono, lo calculó y aquí ya está su centroide. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la capa de Sí. puntos? Ok. Ahora vamos a hacer, y así lo hizo con todas las manzanas, con todas las del Estado de México. Ahora lo que vamos a hacer es el procedimiento del Spatial Join. Para eso vamos a ir otra vez al Arc Toolbox. Vamos a ir a Analysis Tools. Ay, voy a apagarla porque puede ser que está muy pesada esta capa, porque imagínense, son todas las manzanas del Estado de México. Entonces me voy a ir a donde dice Overlay y luego Spatial Join. Aquí lo importante es el orden de las capas en la que las vamos a insertar. Fíjense, donde dice Target Features, tenemos que poner la capa a la que le vamos a asignar los atributos, es decir, los centroides de las manzanas, en este caso. Donde dice Join Features, vamos a poner la capa de donde vamos a obtener los atributos, que en este caso son las colonias. Y luego el método es muy importante. Aquí donde dice join, bueno, la operación del join, tenemos dos opciones. Es join one to one o one to many. ¿Cuál creen que vamos a utilizar? ¿One to one o one to many? El too many, ¿no? To many, exactamente, porque a base, si fuera uno a uno, quiere decir que tendríamos correspondencia de un punto con un polígono, pero ya vimos que no es uno a uno porque son muchos puntos contra un polígono. Entonces, por eso es one to many. El one es el del output, el del polígono de las colonias, y el many son los puntos, que son muchos, por eso es one to many. Y ahora sí le decimos, ok. Entonces, lo que está haciendo es que le está asignando los atributos de las colonias a los puntos que están dentro de cada una. Y ahorita vamos a ver. El resultado va a ser una capa de puntos, pero ahora va a tener los atributos de los polígonos, que en este caso son las colonias. ¿Y se lleva todos los atributos o solo?
todos. Es una maravilla. Miren, el resultado es esta capa de puntos. Ahora, esta capa de puntos, fíjense, la original era esta, la de las manzanas, donde podíamos saber la clave de la manzana, el ámbito, el tipo de manzana y ya. Ahora, después de que lo sometimos al Spatial Join, tenemos esta salida. Tenemos los mismos atributos que ya teníamos, que sería hasta aquí, hasta tipo de manzana, y los que siguen son los que nos trajo de la capa de los polígonos. Estos que dicen null, ¿por qué dirán null? Bueno, ahorita vemos por qué dicen null, pero bueno, aquí es a partir de esta columna, del Object ID, es la clave de la colonia, el ID de la colonia, el nombre de la colonia, el código postal, bla, 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 bla. Estos son atributos del shape de polígonos de las colonias. Entonces ahora nosotros podríamos saber cuánta gente vive por cada una bueno, podríamos hacer sumatorias, ¿no? Entonces podríamos hacer un join y traer los datos censales por manzana y podríamos hacer cálculos no solamente del porcentaje de población que vimos que ya venía en el índice de marginación, de la población que tiene celular, que tiene computadora, que tiene refrigerador, etcétera. Podríamos además conocer el resto de las características de las variables censales, discapacidad, economía, religión, etcétera, 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 y hacer agrupaciones por colonia. ¿Sí? Esta es la importancia que tiene el Spatial Join. Ahora, ¿por qué tenemos estas colonias que tienen null? Digo, estas manzanas que tienen null. Esto es porque esas manzanas no caen dentro de una colonia. Eso es posible, sí es posible. Por ejemplo, si quisiéramos ver, mira, son las que están en el ámbito rural, pero por ejemplo, si yo quisiera ver esta, acuérdense, la selecciono y le doy un clic aquí donde dice Zoom to Selected. Y entonces me va a mostrar dónde está esta. Voy a prender mi capa de colonias. Ah, no, pero esta es la de muy alto. Colonias. Y si se dan cuenta, esta manzana no está dentro de una colonia, no dentro de una colonia reconocida por CONAPO, porque pues seguramente o muy probablemente sí esté dentro de una colonia, pero no de las que trabajó CONAPO para calcular el índice y el grado de marginación, ¿sí? Por eso en la tabla de salida vamos a tener todos estos que dicen null, 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 null. Pues son en esos casos donde no hay un match, donde no hay una coincidencia, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Si Ahora, cae en un punto, perdón, si cae en un punto coincidentemente o no podría en un límite de 2 colonias. No se puede, ¿verdad? ya no, porque es un punto. Ahora todo lo que está abrazando el polígono le pone sus atributos o sus Ah, es características. correcto. Sí, sí, sí. Cuando era polígono sí Ujú. podía suceder que este límite de las colonias estuviera entre dos manzanas o en la misma, o sea, más bien que el límite estuviera dividiendo a una manzana en dos, pero cuando ya lo convertimos a polígonos ya evitamos, a puntos, perdón, Los puntos. evitamos eso. Ok. Claro que esta es como la salida, la económica, la rápida, la fácil, ¿no? Pero les Sí, sí, decía sí. que si queremos hacerlo de una manera seria, pues tendríamos que ir a campo y recalcular los límites de la poligonal de las colonias o pues, en realidad esta operación no tiene que ser siempre entre, eh, entre, entre colonias y manzanas, ¿no? Por ejemplo, les voy a enseñar un ejemplo de uno que yo acabo de hacer, de Coajimalpa, de un proyecto de asentamientos humanos irregulares. ¿Dónde está? Topográfico. Miren, por ejemplo, poligonales. Estos son poligonales de asentamientos humanos irregulares en Coajimalpa.
Y dentro, eso sería la poligonal del asentamiento, y dentro de la poligonal del asentamiento hay lotes, ¿no? Me voy a acercar un poco. Voy a poner la poligonal arriba, transparente. ¿Sí? Entonces, esta es la poligonal, y dentro de la poligonal hay lotes, y dentro de los lotes hay construcciones. Construcciones. ¿Sí? Entonces, si ven aquí como este tema de, miren, por ejemplo, estos. Voy a apagar las construcciones. Entonces, empezamos con, estos lotes siguen aquí, esta poligonal. Esta sería la poligonal del asentamiento. Dentro del asentamiento hay lotes, y dentro de los lotes hay construcciones. ¿Sí se ven, no? Sí. Entonces, si yo le quiero asignar, si yo quisiera saber, por ejemplo, la superficie construida por lote, tendría que hacer, bueno, como lo resolvimos con un spatial join, y le asignamos los atributos de las, de los lotes a las construcciones. Por ejemplo, aquí cada lote tiene una clave. Lotes. Aquí lote, y tiene una CBFIN. Está en la manzana 6, y el lote es el 221. Y así cada uno de los lotes tiene, este es el 222, 223, 224, bla, bla. Y nosotros necesitamos el dato del número de la superficie de construcción por lote. Entonces lo que hicimos fue un spatial join y después un summarize. Es lo que les quiero decir, con este tipo de herramientas uno no tiene que aprenderse como el caminito siempre que va a ser de la misma forma. Lo que necesitamos es saber que existe la consulta por atributos, que existe el summarize, que existe el spatial join, y en conjunto es lo que nos va a ayudar a resolver problemas, ¿sí? Otra aplicación en la que yo utilicé el spatial join era, por ejemplo, que tenía los predios que recibían apoyo de Procampo, y entonces tenía una capa así como las azules, ¿no? En lugar de construcciones eran predios, eran sí, parcelas de cultivo, y luego tenía el nombre, el polígono del ejido. Entonces, pero no sabía, o sea, eran como capas por separado, y entonces cuando hacía el spatial join de las parcelas contra los ejidos, podía saber exactamente, bueno, no, podría saber en qué ejido estaba cada una de las parcelas, ¿sí? Entonces, para eso sirve, para asignar atributos digamos, de un polígono más grande a polígonos que están contenidos dentro de uno, bueno, que son más pequeños y están contenidos dentro de uno más grande. Por eso ese tema del método, de la forma de hacerlo del one-to-one o one-to-many es importante, porque si nosotros no modificamos y dejamos por default el one-to-one, pues nada más le va a asignar los atributos del polígono grande al primer polígono más pequeño que encuentre. Por eso es importante el cómo llenamos estas hojitas. Ahora, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. Porque lo que quiero ahora es que veamos un ejemplo de cómo cuantificar las características del entorno urbano por manzana, pero sería con esta misma lógica del spatial join. En realidad es que si ya quedó claro el spatial join, ahora las aplicaciones, pues en realidad es que podrían ser variadas, ¿no? Lo que les decía, bueno, el ejemplo que hicimos de las manzanas contra las colonias, o en este caso de las construcciones contra los lotes y contra las poligonales de algo más grande, que en este caso pues es el límite del asentamiento humano irregular, pero podría ser una colonia, o podría ser un municipio, o podría ser cualquier otra cosa. Bueno, entonces vamos a ver este tema las características del entorno urbano. ¿Están en el Censo de Población y Vivienda?
es que este producto parece que es muy importante. Va a estar aquí en la parte de microdatos. Y luego, ¿dónde estaba? Ya no me acuerdo dónde estaba. Principales paquetes. Aquí está. Resultados sobre características del entorno urbano. A ver si nos da tiempo, ¿eh? Voy a descargar este de Colima en CSV. Ujú. Fíjense. Es este. Lo voy a ver a nivel de manzana y a nivel de vialidad. O lo voy a abrir a nivel de manzana. Ok. Ok, entonces, aquí en el nivel de manzana, muy granote. Ok. Tengo, no voy a poder hacer. Esto que está aquí. No. Bueno, les voy a decir como la idea y en realidad es que tendríamos que trabajarlo. Yo no sé si es por el Office que tengo, pero bueno, les voy a decir por qué. Les voy a decir en qué consiste el producto y qué es lo que se tendría que hacer, pero no lo vamos a alcanzar a hacer. Este producto de las características del entorno urbano, vamos a abrir la descripción de la base de datos, que es esta, para que sepamos a qué refiere. Es esta. Estas son las variables que vamos a poder encontrar. Ok, aquí está. En características del entorno urbano, vamos a conocer por vialidad y por manzana, las características que tiene. Vamos a poder saber el nombre de la vialidad y vamos a saber el tipo de vialidad. Si es un área verde, un arroyo, una barda, barranco, bosque, canal, bla, 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 todos estos. El tipo de vialidad, si es ampliación, andador, acuática, arroyo, autopista, avenida, bulevar, brecha, calle, callejón, calzada, todas estas opciones. Y luego, por característica, no, pero estamos en vialidad. Vamos a verlo por manzana. Por manzana, vamos a saber si esa manzana tiene, vamos a poder conocer la población por manzana, vamos a poder conocer el número de viviendas particulares habitadas por manzana, y luego vamos a ver lo que a mí me interesa, esto, disponibilidad de recubrimiento de la manzana. Vamos a saber si tiene en alguna clasificación de las manzanas según disponibilidad de recubrimiento de sus vialidades circundantes. Número de vialidades, restricción del paso, disponibilidad de paso peatonal, disponibilidad de alcantarilla o drenaje pluvial, número de vialidades con alcantarilla o drenaje pluvial. O sea, esto ya nos está describiendo las características que tienen las manzanas. Vamos a ver si tiene disponibilidad de transporte colectivo, si tiene ciclovía, pero a mí el que me interesa, por ejemplo, disponibilidad de letrero con calle, con nombre de la calle, disponibilidad de rampa para silla de ruedas en la manzana, y las posibilidades son estos valores. Son 1, 2, 3, 8 o 9. Cuando encontremos un valor de 1, es que en todas las vialidades vamos a tener disponibilidad de rampa para silla de ruedas
Cuando tengamos el 2, vamos a tener en alguna vialidad. Cuando tengamos 3, en ninguna de las vialidades vamos a tener disponibilidad para silla de ruedas. En el número 8 es que no aplica y si tenemos el valor 9 es no especificado. Número de vialidades con rampa para silla de ruedas, disponibilidad de semáforo, semáforo auditivo, que tiene parada de transporte colectivo, estación para bicicleta, con árboles o palmeras, si tiene alumbrado público, ¿no? Por ejemplo, me parece como que de las más importantes, porque nos habla también, es como, no creo que haya una relación directa, pero sí hay correlación, por ejemplo, con el tema de percepción de inseguridad, ¿no? Si nosotros estamos caminando por una calle donde no haya alumbrado público, puede ser que nos sintamos más inseguros, ¿no? Les digo, no es directo de que si estás en un lugar donde no haya alumbrado público es equivalente a que te van a asaltar, pues, obviamente no, pero sí puede ser que tu sensación o tu percepción de inseguridad aumente o disminuya si estás en un lugar que tiene alumbrado público. Entonces, por eso me parece que es importante aquí este tema de la disponibilidad del alumbrado público, de las sillas de las rampas para sillas de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a poder, si hay, bueno, este me parece que ahora ya es un poco irrelevante, por ejemplo, número de vialidades con teléfono público, pues ya como que ya nadie usa los teléfonos públicos, pero bueno, este tema de la presencia de puestos semifijos, es decir, este comercio ambulante, pues me parece que también es importante. Y bueno, pues tenemos aquí todas estas características del entorno urbano que vamos a poder relacionar, o sea, estos datos los vamos a poder relacionar y los vamos a poder llevar a las manzanas y a las vialidades y después podríamos hacer conteos. Podríamos ver el número de colonias que tiene más manzanas con menos alumbrado público, por ejemplo, ¿no? O con menos rampas para sillas de ruedas o que las calles no tienen letreros con los nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Ya podríamos ir complejizando o caracterizando este tema de las características del entorno urbano. Pero les decía que ahorita no lo vamos a poder hacer porque se acuerdan que en el tema de las claves geoestadísticas en el marco geoestadístico nacional, la clave de la entidad era con 2 dígitos, el municipio con 3, la localidad con 4, la JEP con 4 y la manzana con 1, es decir, que aquí le falta un 0, aquí le faltan 2 ceros, aquí le faltan 3 ceros, aquí le faltan 2 ceros y aquí le faltan 2 ceros. Entonces, esto es por el formato en el que lo descargué en CSV. Seguramente que si lo descargo en otro de los formatos, pero solamente es CSV, porque las otras opciones son SAS y SAP. Entonces lo que tendría que hacer es completarlo o Soco, intentarlo abrir en ARC. ¿Mande? Soco, Ajá. ¿el ejercicio es para practicar más, hacer el join o quieres que hagamos el análisis del entorno? El Spatial Join. Ah, porque ya te iba a comentar que ya está disponible esa información Ah, en Shape. Te digo dónde sí. lo No, pues conseguimos. mejor. ¿Quieres compartir? ¿Nos puedes compartir tu pantalla? Ah, No, bueno. te comento, ahí, mira, busca Inventario Nacional de Vivienda, INEGI, hay en Ajá. un nuevo explorador de Internet, Ah, ok. en una nueva ventana del explorador de Internet, escribe Inventario Nacional de Vivienda, INEGI, ahí lo tienes, Ajá. entra en el Inventario Nacional de Vivienda, ¿En el primero? tiene el primero, y en descargas, no, es que nos tiene que dar un mapa, Vamos a ver si está aquí. No, no, tampoco. no tampoco. Ah, bueno, pero lo Ya, que, no, en el anterior que dice 2020, este, no, ese es el manual, no, anterior, no, tiene que tener 2020. a lo mejor, aquí al final me parece que viene la liga, ¿eh? No. Sí, lo que yo quería era que hiciéramos el ejercicio
Aquí está. Hiciéramos el ejercicio del Spatial Joint para construirlo, pero si, bueno, pues si se puede descargar está mucho mejor. Y luego, ¿en dónde, Miguel? Espérame, es que ya me salí de ahí de a ver, déjame ver, tiene en ese botón de las 3 líneas horizontales en la parte superior ¿Aquí? derecha, Ajá. ¿sí? Dale descarga microdatos, Ah, ok. seleccionamos el estado que nos interesa, ahí está a nivel nacional, seleccionaste algún estado. Pues, Puedes seleccionar cualquier estado o es a nivel nacional. Por ejemplo, ah, Colima, y tenemos, fíjate, los frentes de manzana, que era lo que nos explicabas, ajá. las manzanas, los frentes de manzana es por vialidad, las Ujú, manzanas, lo que hay al interior y, y toda la información del CINCE, pero del 2010, no del 2020, que es el sistema de ujú. información de consulta censal. Ah, pues está mucho mejor. Sí, el ejercicio era para que se construya de cero, por si ya está aquí, pues está muy bien. Déjame, ¿dónde está? Debe ser, no, debe ser aquí y luego lo guardé aquí. Aquí está. Y luego aquí. Ah, ok, súper bien. Zoom to layers. Estas que fueron las de Colima. Estas son las de Manzanillo. Y dentro de la tabla de atributos. Ah, ok. Ah, pero fíjate que lo único que tiene de malo aquí es que viene almacenado como número, Como texto. como texto, perdóname. Si no viene como número, viene como texto. Por ejemplo, la población total, no puedo hacer sumatorias porque está como... Tendría esto que llevarlo a Excel, por ejemplo, y convertirlo a número. Bueno, pero ya está muy bien. No, pero lo puedes hacer ahí desde convertir de texto a número en la tabla de atributos. Ujú. ¿Tendría que hacerlo uno por uno? Sí, tendría que, pero sí, por Pues ejemplo, sí, fíjate, la sí. importancia de aquí es como el índice y el grado de marginación. Ajá, Tenemos el valor numérico, pero también tenemos la clase, el texto. sí. Ah, Aquí aquí también está. ya Ah, todas las que sí. tienen una vialidad o alguna vialidad, y ya aquí ya podemos realizar Ah, pues sí, también podríamos hacer una consulta por decir todas las que no tengan alumbrado público, ¿no? O todas las que tengan presencia de comercio semifijo. Ah, ok, pues sí, también lo podríamos hacer estas consultas por esta categoría. Pues sí. Pues esa era la idea era que era construirlo, pero no sabía que ya estaba aquí construido, entonces está súper bien. ¿No? En la práctica les voy a pegar el link de aquí, de donde me dijo ahorita, de donde nos hizo favor Miguel de decirnos que se puede descargar. Les voy a poner la liga para que puedan, para que ustedes también lo puedan descargar. Pero la idea era ejercitar este tema de la consulta por atributos, por localización, el summarize y el spatial. Esto del 3D View lo voy a poner, pero ya en el video de la práctica, ¿no? Es que es para ver cosas en tercera dimensión. Va a ser una práctica de precio del suelo urbano por código postal, que es una práctica que tengo hecha para hacerlo en tercera dimensión. Y pues ya, no sé si hay alguna duda, algún comentario.
No, por el Rato momento. está, ¿no? Gracias. Por el momento, esa es la respuesta, Sebastián. Esa es la respuesta correcta. Pues bueno, si no hubiera alguna otra cosa, nada más, con Jennifer, que me quedaría el tema pendiente de la instalación. Sebastián te mandó ahí un link, entonces prueba si se Sí, puede, y si no, me Ajá. mandas un WhatsApp y para que lleguemos el lunes a las 10 y lo veamos. Sí, ahorita de una vez lo voy a intentar y si no te escribo y te veo el lunes. Perfecto, bueno, Sí, pues gracias, Sebastián. entonces, Si no, ¿de qué? gracias. Aquí estamos. Bueno, pues entonces en estos días subo el video con la práctica y no se vayan quedando con dudas. Si van teniendo dudas de las prácticas anteriores, me dicen y lo vemos, porque si Sí, no, pues como gracias. que no va a servir de nada. Sí, entonces nos vemos la próxima semana. Sí, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos, que Hasta estén luego, bien. buena tarde. Nos vemos. Bye. Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Hasta Eh, luego. Bye. Yo Gracias. tengo una Sí, duda dime. porque voy atrasada, pero en la práctica 1, ves que entraste a la página del gobierno donde descargaste la tabla de datos. Ajá. No sé si hoy en general esté fallando la plataforma, pero es que he intentado ya, o sea, con varias categorías, descargarla y me manda a una página de error y pues dice que no puede descargar la información. Sí, puede ser, porque luego están. A ver, voy a detener la grabación.